Marcos Vizcarra, periodista de Culiacán, Sinaloa, para darnos todos los detalles y lo que sucede de manera oficial. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, al auditorio de UDG-TV. Marcos, platícame, ¿qué fue lo que sucedió esta tarde o este día, todo el día allá en Culiacán? Realmente la información es muy escueta. Lo que ha sucedido es lo que ha trascendido. Hubo durante la tarde, a partir de la 1 de la tarde, hora de Sinaloa, tuvimos una serie de enfrentamientos que fueron derivándose en un lugar que se llama Paredones, en la Basílica de Jesús María. Este lugar es un sector donde fue detenido Ovidio Guzmán López el 5 de enero del año pasado, del 2023. En esta área, es una zona agrícola, es una zona agreste, es una zona donde se han tenido distintos incidentes de violencia en años anteriores. Y lo que sucede fue que hubo un movimiento. Lo que nos han dicho las autoridades es que había un reconocimiento tipo militar, ellos le llaman de acciones de paz, que realmente es un operativo donde hay rondines, y en el camino se tuvieron un enfrentamiento que fue agrandándose y que este enfrentamiento, insisto, fue llevándose a límites más superiores. Hablamos, por ejemplo, de que después de esta zona de Paredones llegaron al pueblo de Jesús María, pero se fue haciendo más grande, se fue extendiendo con bloqueos que fueron muy importantes. Para entender esto, habría que verlo así, de la siguiente manera. Para llegar a Jesús María, a Paredones, se necesita entrar por la carretera México 15, la carretera internacional. Entonces, estos bloqueos se trasladaron hacia la misma carretera México 15, hacia una caseta de cobro del Estado, y luego se empezaron a trasladar a otro poblado llamado Limón de los Ramos. Este pueblo, Limón de los Ramos, muy particularmente, es un pueblo donde hay una gran concentración de población, pero que además sirve como una especie de caseta o de aduana o más, en un sentido comercial. Hay muchas personas que habitan en ese lugar, y en esta zona ocurrió uno de los bloqueos más importantes. Esta zona, Limón de los Ramos, es el último pueblo que conecta prácticamente las rancherías a la ciudad en la parte norte de Culiacán. Entonces, este bloqueo fue muy importante. Más adelante hubo otros dos bloqueos, uno más a la altura del seminario de esta casa de formación de sacerdotes y otro más justo en la salida de la ciudad de Culiacán, en un espacio donde hay hoteles y moteles. Ahí justo en ese lugar, se hizo uno de los bloqueos más grandes, más importantes. Y cuando hablo de bloqueos es que fueron vehículos, camiones, tractocamiones que fueron primero despojados y luego fueron incendiados para poder evitar el paso de personas. Junto con todo esto, empezó a haber también mucha psicosis y mucha desinformación. Y esto a partir también de que existe un silencio, ha habido un silencio de las autoridades para entender qué fue lo que sucedió. Tenemos información muy escueta, te lo decía al principio, muy escueta de lo que sucedió realmente, de por qué empezó este enfrentamiento y porque incluso se ha hablado de la detención de personas que conforman parte de este grupo criminal llamado Cartel de Sinaloa. Pero no conocemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, a quién detuvieron, si detuvieron a alguien, si no fue una detención y solamente se trató de una reacción criminal, una reacción que ciertamente nos evocó mucho a lo que sucedió en enero del año pasado y lo que también sucedió en el 17 de octubre del 2019, cuando intentó detenerse por primera vez Ovidio Guzmán López en Culiacán. Lo que señala el gobernador Rubén Rocha, Marcos Vizcarra, es que hasta el momento no se reporta ninguna detención y no hay indicios de que pudieran presentarse otros incidentes. Fue lo que tenemos información nosotros a través de la oficina de gobierno de allá de Sinaloa y que no se suspenden las clases. Así es, no se suspenden las clases. Sin embargo, creo que es muy interesante también decirlo, recién acabo de llegar a esos momentos, acabo de llegar de la calle, porque también varios compañeros nos quedamos al centro de la ciudad. Fuimos a repartirnos, los que teníamos carros, fuimos a repartir a sus casas. Y lo que se puede ver en la ciudad son varias cosas. Lo primero, hay un ambiente algo hostil, con muy pocos vehículos, con muy poca gente, muy poca gente en la calle. Hay también, muchos muchachos en motocicletas
esos que les llaman las esposas. Hay también varios centros. Estamos perdiendo comunicación con nuestro compañero Marcos Vizcarra, periodista de Culiacán. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Esto que decía Víctor, justo me parece que es importante destacarlo, la psicosis que hoy por hoy se está viviendo en la capital, en Culiacán, donde muchas personas se resguardaron. Como escuchábamos ya en la última parte de lo que nos comentaba Marcos, poco tránsito vehicular y la presencia de estos llamados halcones. Marcos Vizcarra, tuvimos que cortar un poquito la comunicación porque te empezamos a perder, pero justo esto que mencionabas me parece muy importante, cómo ha reaccionado la población, particularmente en la capital, en Culiacán, y me parece que esto también es derivado, ya no lo dirás tú, Marcos, de los antecedentes de hechos previos similares a lo que ha ocurrido hoy, en los que pues lamentablemente ha habido víctimas colaterales entre la población civil. Claro, bueno, lo que tenemos hoy en este momento es no insisto, también tenemos todavía mucha desinformación. Creo que lo más grave hacia la sociedad fue que se provocó un caos. Muchos comercios, prácticamente todas las empresas cerraron, despidieron en el sentido de les dijeron que se fueran a sus empleados, pero muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que trabajan en Culiacán, depende del transporte público, y el transporte público fue cancelado. Insisto, fue un caos, se volvió un caos la ciudad, y ha sido, creo que un caos que también depende mucho, o se puede explicar mucho con esta falta de información, insisto, que hay de manera oficial, y también con esta psicosis colectiva, con esa situación colectiva que tenemos por el miedo generado después de que hemos tenido otros eventos muy similares a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones como las que pasaron hoy. Sabemos de gente preocupada porque el gobierno de Sinaloa tuvo que salir a decir que mañana hay clases, porque mucha gente está preocupada y no quiere mandar a sus hijos a las clases mañana, porque no sabemos qué sucedió, no sabemos si se detuvo, insisto, no sabemos si ocurrió el hecho de que ocurriera una balacera, por ejemplo, en una zona que hubieran bloqueos, y como sucedió en años anteriores, pues puede ser pensar que se detuvo a personas. No sabemos hasta el momento qué fue con exactitud, con precisión, qué fue lo que pasó. Perdón, ya es algo típico, ¿no?, de esta administración del gobernador Rocha, de dar la información de manera como muy escueta, intentando también como tapar un poco lo que está sucediendo realmente allá en Culiacán, y luego nos enteramos a través de, ya sea del gobierno federal o de los mismos medios de comunicación, principalmente allá en Culiacán, de lo que realmente sucede. Pero me parece que en los últimos hechos también el gobierno de Sinaloa se ha quedado bastante corto en cuanto al tema de informar a la población de lo que realmente sucede. Claro, tan corto que es que no tuvimos información, por ejemplo, precisa sobre cuáles están las medidas alternas para tomar. No teníamos información precisa de cuáles camiones de transporte urbano sí estaban funcionando y cuáles no. No teníamos información precisa para poder saber dónde estaba ocurriendo la violencia. Eso lo tuvimos que descubrir los periodistas, las mismas personas que estuvieron compartiendo información en redes sociales, y al mismo tiempo al ver que estaban ocurriendo bloqueos en puntos específicos de la ciudad. Claro. Marcos, sin duda alguna, las imágenes que estamos viendo hoy a través de la señal de todos de Canal 44, pues son preocupantes, estas columnas de fuego que se pueden observar producto de estos vehículos incendiados. Y te quisiera preguntar, corrió un rumor sobre la detención presuntamente de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, sin perder de vista, Marcos, además el contexto en el que nos encontramos, podríamos decir casi reciente arresto de Ismael El Mayo Zambada, junto con otro de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, y estas reacciones que de alguna manera habían generado también tensa calma entre la población ahí en Sinaloa. ¿Qué nos puedes contar de esto? Claro, bueno, el comunicado de la Fiscalía General de la República, la serie de comunicados de la Fiscalía General de la República nos ha dado mucha información sobre cómo hay una situación incluso hasta política inmersa, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, hasta ellos tienen falta de información por parte de otro gobierno que es el de Estados Unidos,
que nos ha llevado a muchos caos políticos sobre todo. Entonces, pues ciertamente tenemos, por ejemplo, que da a conocer que no se sabe, el gobierno de México no sabe dónde se encuentra en este momento Ovidio Guzmán López, por ejemplo, no sabe dónde se encuentra Ovidio. La Fiscalía de Estados Unidos le dijo que finalmente hubo un cambio ahí con el tema de las medidas cautelares que ya sabíamos, pero que ciertamente se encontraba excarcelado, y que ese excarcelamiento sucede a partir también, o sucede previo, mejor dicho, a la detención de Ismael Zambada García en esa región, en Estados Unidos. Ha habido mucho rumor, y eso creo que es bueno hablarlo. Ha habido mucho rumor, muchas versiones de cómo han sucedido las cosas. Lo cierto, y eso ha sido, creo que ha sido muy interesante ver incluso cómo la Fiscalía General de la República está buscando entre tantas versiones cuál pudiera ser la verdad, porque tenemos muchas verdades, pero pocas confirmaciones. Hasta hoy no tenemos una verdad completa, no sabemos exactamente cómo ocurrieron todas las cosas. Creo que lo que sucede, por ejemplo, hoy, que se empieza a hablar de que podía haber la detención de un hijo más de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, abonaba justamente a más desinformación. Y más que si te creo, realmente te les diría, les afirmo que esto abonaba mucha más información. Tanto que muchas personas preguntaban a medios de comunicación, a periodistas, se acercaban, por ejemplo, a nosotros en Revista Espejo, y nos preguntaban, si tuvimos por lo menos a unas 20 personas preguntándonos, a cada una de las personas que integrábamos en la redacción, eran pocas, ¿no? Y nos preguntaban si habían detenido a Iván Guzmán Salazar, porque finalmente es un personaje conocido y un personaje que ha significado muchos procesos de violencia para la sociedad sinaloense. Pero con certeza no teníamos información, no la tenemos hasta el momento. Ya han pasado ya varias horas, insisto, varias horas, no tenemos información de qué fue lo que pasó. Pues muy bien, Marcos, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en las próximas horas. Sabemos que podría ser una noche larga, esperemos que ya concluyan pues esta serie de bloqueos, que vuelva la paz, la tranquilidad a Culiacán, y que pronto las autoridades den una explicación clara, concisa, qué fue lo que ocurrió y por qué se registraron estos hechos. Marcos, te agradecemos muchísimo tu colaboración y seguimos pendientes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Es Marcos Vizcarra.